En la vasta extensión de la galaxia, el Consejo Galáctico se erigía como símbolo de poder absoluto. Estaba compuesto por varios imperios antiguos, cada uno de los cuales había forjado su dominio a través de siglos de miedo a la conquista y opresión implacable. Estos imperios se habían acostumbrado a su dominio, creyéndose invencibles e indiscutibles. Las especies menores de la galaxia habían aprendido desde hacía tiempo a inclinarse ante ellos, entregando sus recursos, sus culturas, y a veces, su propia existencia a las mujeres del Consejo, a los miembros del Consejo. Este era el orden natural, una jerarquía donde reinaban como supremos y todos los demás existían para servir. En medio de este orden bien establecido, un nuevo nombre comenzó a resonar en los pasillos del poder: la Tierra, un pequeño planeta anodino de una parte relativamente desconocida de la galaxia. De alguna manera, la Tierra había logrado hacerse notar inicialmente. Los imperios prestaron poca atención al creciente poder de la humanidad. Para ellos, la Tierra era otra especie incipiente. Ingenuos y débiles, destinados a alinearse o a ser aplastados como tantos otros antes que ellos. Sin embargo, los rápidos avances tecnológicos de la Tierra y su creciente influencia en los sistemas vecinos pronto se hicieron demasiado notorios como para ignorarlos. Los informes comenzaron a filtrarse. La Tierra no solo se expandía, sino que lo hacía con un nivel de eficiencia y determinación desconcertante, a diferencia de las innumerables especies que habían intentado desafiar la autoridad del Consejo sin éxito. La Tierra era diferente. Había una terquedad y una resiliencia en estos humanos que los imperios no habían encontrado en milenios. Las negociaciones intrigaron y quizás perturbaron ligeramente al Consejo Galáctico. Decidieron convocar a representantes de la Tierra para asistir a una sesión de negociaciones. La decisión del Consejo fue impulsada por una mezcla de curiosidad y arrogancia. Querían ver con sus propios ojos a esta especie que había agitado el avispero y recordarle su lugar en el gran esquema de las cosas. Cuando los representantes de la Tierra llegaron, se encontraron con la grandeza de la Cámara Central del Consejo, una vasta e imponente estructura diseñada para infundir asombro y miedo. Los imperios habían perfeccionado el arte de la intimidación, utilizando todas las herramientas a su disposición para asegurar que quienes entraban en estos salones supieran que estaban en presencia del poder supremo. Sin embargo, los representantes de la Tierra permanecieron impasibles. Observaron la exhibición con una tranquila confianza. Sus expresiones no delataban el miedo que el Consejo esperaba ver. Las negociaciones comenzaron con la habitual pompa y fanfarronería. Los miembros del Consejo se turnaron para lanzar amenazas apenas veladas, envueltas en lenguaje diplomático. Hablaron de los beneficios de la cooperación, la sabiduría de alinearse con el Consejo y las consecuencias de desafiarlos. Esto era una formalidad, un procedimiento rutinario donde ejercían la presión justa para asegurar el cumplimiento sin necesidad de una agresión abierta. Sin embargo, los representantes de la Tierra no respondieron, como se esperaba. Escucharon atentamente, con rostros impasibles. Los miembros del Consejo expusieron sus demandas cuando llegó el momento de que la Tierra hablara. La Cámara guardó silencio, ansiosa por escuchar las palabras de estos recién llegados. Sin embargo, lo que el Consejo recibió no fue la habitual aquiescencia a la que estaban acostumbrados. En cambio, el representante principal de la Tierra habló con calma pero con firmeza, rechazando por completo los términos del Consejo. No hubo vacilación, ningún intento de compromiso, solo una simple negativa directa. La respuesta provocó una oleada de conmoción en la Cámara. Los imperios, acostumbrados a que cada palabra fuera obedecida sin cuestionamientos, se quedaron momentáneamente perplejos. ¿Cómo podía esta especie, apenas conocida por ellos, atreverse a desafiar la voluntad colectiva de las entidades más poderosas de la galaxia? El silencio que siguió fue denso de incredulidad. Cuando los miembros del Consejo finalmente recuperaron la compostura, intentaron disimular su sorpresa con una risa desdeñosa. Se mostraron condescendientes con el representante de la Tierra, sugiriendo que reconsideraran su postura mientras aún tuvieran la oportunidad ante el Consejo. La negativa de la Tierra fue poco más que un acto de ignorancia, una falta de comprensión de lo que estaba en juego. Seguramente pensaron que los humanos entrarían en razón una vez que se dieran cuenta del verdadero alcance del poder del Consejo. Pero la delegación de la Tierra no vaciló. Repitieron su negativa, esta vez dejando claro que la Tierra no se dejaría intimidar ni controlar. Hablaron de los valores de la humanidad, su creencia en la libertad y la autodeterminación, y su disposición a defender esos ideales a cualquier precio. Los miembros del Consejo, que durante mucho tiempo habían descartado tales nociones como los sueños ingenuos de especies más débiles, se quedaron una vez más desconcertados. Había algo diferente en estos humanos, algo que hacía ineficaces las amenazas y la coerción habituales.
La sesión terminó sin que se llegara a ningún acuerdo. Los representantes de la Tierra abandonaron la Cámara con la misma tranquila confianza con la que habían entrado, dejando a los miembros del Consejo sumidos en su frustración por primera vez en siglos. Galáctico. El Consejo tuvo un encuentro. Una especie que no se acobardó ante ellos, que no se sometió de inmediato a sus demandas. La delegación terrestre partió. Los miembros del Consejo se reunieron en una sesión privada. Su sorpresa inicial dio paso a la ira y la indignación. ¿Quiénes eran estos humanos que los desafiaban? El Consejo, en su arrogancia, comenzó a planear maneras de sanar la Tierra. Lo vieron como un desafío a su autoridad que no podía quedar sin respuesta. Quizás la Tierra había juzgado mal su propia fuerza o quizás simplemente desconocían el poderío del Imperio, ya que simplemente lo habían desafiado. Sea cual sea el caso, el Consejo confiaba en que la Tierra pronto se daría cuenta de su error. Usarían la fuerza si fuera necesario. Después de todo, así era como habían mantenido el control durante tanto tiempo. Creían que la Tierra no sería diferente de las innumerables especies que se habían resistido y habían sido aplastadas tras el intento del Consejo Galáctico de intimidar a la Tierra. Los líderes de la humanidad se reunió para discutir el camino a seguir. Estaba claro que los imperios no debían ser razonados debido a su arrogancia y a que siglos de reinado los habían cegado a cualquier solución que no implicara la subyugación. Sin embargo, los líderes de la Tierra vieron una oportunidad en esta confrontación, una oportunidad no solo para defenderse, sino para alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. Sabían que no podían enfrentarse al Imperio solos, pero también reconocían que no eran los únicos que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo. El plan era ambicioso. La Tierra se uniría a las numerosas especies que habían sido oprimidas, explotadas y marginadas por los imperios durante generaciones. Estas eran civilizaciones que habían perdido la esperanza de ser libres, sus espíritus aplastados por el poder abrumador del Consejo. Los líderes de la Tierra creen que si se pudiera convencer a estas especies de unir fuerzas, se podría formar una poderosa coalición, una que tendría la fuerza para desafiar a los imperios. Se enviaron misiones diplomáticas en igualdad de condiciones a los confines de la galaxia. Estas misiones fueron recibidas con escepticismo y cautela. Las especies oprimidas ya habían escuchado grandes promesas, solo para ser traicionadas o invadidas por los imperios. Una vez más, vieron las propuestas de la Tierra con recelo, incapaces de creer que alguna especie se opondría voluntariamente al Consejo Galáctico sin una agenda oculta. La Tierra era una incógnita. Valiente quizás, pero insensata en su desafío. Los representantes de la Tierra, la coalición humana comprendieron esta vacilación. No ofrecieron palabras vacías ni garantías irrealistas. En cambio, hablaron con franqueza sobre la propia lucha de la Tierra por la supervivencia, su negativa a doblegarse ante la tiranía y su visión de una galaxia donde ninguna especie viviera con miedo. Presentaron sus planes no como una imposición, sino como una alianza donde cada miembro de la coalición tendría voz y participación en el futuro que construirían juntos gradualmente. El escepticismo comenzó a erosionarse. La especie oprimida, cansada de siglos de subyugación, comenzó a ver en la Tierra un espíritu afín, una especie que aún no había sido doblegada por el puño de hierro del Consejo. Se sintieron atraídos por la claridad del propósito de la Tierra y la sinceridad de su oferta. Esta no era solo otra rebelión condenada al fracaso, sino una estrategia cuidadosamente calculada con el potencial de triunfar a medida que más especies comenzaran a expresar interés. La coalición comenzó a tomar forma. La formación de la coalición humana le fue una ocasión trascendental. Reunió a una diversa gama de especies, cada una con sus propias fortalezas, culturas e historias de resistencia. Lo que los unió fue una experiencia compartida de opresión y una nueva esperanza en un futuro diferente. La Tierra tomó la iniciativa no por deseo de dominio, sino porque eran los catalizadores que habían unido a todos. Trabajaron incansablemente para garantizar que cada miembro de la coalición sintiera valió y escuchó, fomentando un espíritu de unidad y respeto mutuo que sería crucial en las batallas venideras con la coalición. El enfoque se centró en prepararse para la guerra. Este no iba a ser un conflicto de desgaste donde los imperios simplemente pudieran sobrevivir a sus oponentes. La coalición sabía que necesitaba atacar con rapidez y decisión, utilizando sus fuerzas combinadas para interrumpir y desmantelar el control del Consejo sobre la galaxia. Se desarrollaron estrategias militares que aprovechaban las capacidades únicas de cada especie. Las innovaciones tecnológicas de la Tierra se compartían libremente, nivelando el campo de juego y permitiendo que las fuerzas de la coalición lucharan con una coordinación y eficiencia que los imperios nunca antes habían experimentado. El entrenamiento era riguroso e implacable. Los soldados de la coalición,
muchos de los cuales nunca habían conocido la libertad, ahora luchaban por algo en lo que realmente creían. Su determinación era inquebrantable, su motivación impulsada por la promesa de un futuro sin la tiranía del Consejo. Habían dependido del miedo y la división para mantener su control, pero la coalición se construyó sobre el poder de la unidad. Esta era su mayor fortaleza, la comprensión de que juntos eran mucho más fuertes que nunca por separado, a medida que los preparativos de la coalición se acercaban a su fin. Había una creciente sensación de anticipación. La especie oprimida, una vez dispersa y aislada, ahora se alzaba como una fuerza formidable lista para contraatacar. Habían sido subestimados e ignorados durante demasiado tiempo, pero eso estaba a punto de cambiar. Los imperios pronto aprenderían que el desafío de la Tierra no era un acto aislado de rebelión, sino el primer paso de un movimiento mayor que transformaría la galaxia. Los líderes de la coalición, incluidas las mentes más brillantes, sabían que el conflicto que se avecinaba sería brutal y costoso, pero también sabían que esta era su mejor y quizás única oportunidad de liberar la galaxia del control del Consejo. Se habían preparado tanto como pudieron y ahora había llegado el momento de actuar. Ahora, completamente formados y preparados, sabían que su primer movimiento debía ser decisivo. Los imperios se habían vuelto complacientes. Creyendo que su poder era inexpugnable, los líderes de la coalición comprendían que para ganar esta guerra no podían permitirse un conflicto prolongado. Necesitaban atacar donde más daño les causara, paralizando la capacidad del imperio para librar guerras y destrozando su confianza en un solo esfuerzo coordinado. El plan era tan audaz como preciso. El equipo de inteligencia de la coalición, compuesto por los mejores expertos de todas las especies miembros, había pasado meses recopilando información sobre los activos más vitales del imperio, los ejes del poderío militar del imperio, los astilleros que producían sus temibles flotas, los centros de energía que alimentaban sistemas estelares enteros, los relés de comunicación que mantenían sincronizados sus vastos territorios y los centros de mando donde se tomaban decisiones estratégicas. Estos objetivos estaban fuertemente vigilados. Sus ubicaciones eran conocidas por pocos fuera de los rangos más altos de los imperios EMP. Sin embargo, la coalición se había infiltrado en sus defensas, identificando vulnerabilidades que podrían ser explotado en una serie de ataques ultrarrápidos. La operación estaba programada para desarrollarse simultáneamente en múltiples sistemas, dejando a los imperios sin tiempo para organizar una defensa efectiva. Las flotas de la coalición se dividieron en fuerzas operativas especializadas, cada una asignada a un objetivo específico. Las fuerzas terrestres que lideraban la carga estaban encargadas de los objetivos más críticos. Atacarían primero el astillero principal del imperio más poderoso, con el objetivo de destruir no solo la infraestructura, sino también las flotas y el muelle, aún en construcción y vulnerables a medida que se acercaba el momento del primer ataque. Las fuerzas de la coalición se posicionaron. Navegaron a través del oscuro vacío del espacio en absoluto silencio. Sus naves estaban encubiertas y sus comunicaciones encriptadas. Los sensores del imperio, diseñados para detectar invasiones a gran escala, no pudieron detectar a los pequeños y ágiles equipos de ataque que se deslizaban entre sus defensas cuando las fuerzas de la coalición alcanzaron sus objetivos. Ya estaban preparados para la destrucción. El primer ataque se ejecutó con impresionante. El grupo operativo de Precisión Earth, que lideraba el asalto al astillero principal, desató una descarga de armas energéticas y proyectiles cinéticos que destrozaron las defensas del astillero en segundos. Las explosiones recorrieron las instalaciones al impactar los reactores, causando reacciones en cadena que arrasaron toda una sección del astillero. La flota, aún en el muelle, redujo a metal retorcido y escombros las enormes naves de guerra destinadas a reforzar la armada del imperio antes de que pudieran encender sus motores. Escenas similares se repitieron por toda la galaxia cuando las fuerzas de la coalición atacaron sus objetivos designados. Los centros de energía estallaron en bolas de fuego visibles desde los sistemas estelares vecinos. Los relés de comunicación fueron cortados, sumiendo a sectores enteros en silencio y confusión. Los centros de mando, que se creían inexpugnables, fueron infiltrados y neutralizados antes de que pudieran coordinar una respuesta. Los imperios, completamente desprevenidos, no pudieron reaccionar a tiempo en lo que se suponía que sería un día rutinario. Se convirtió en una pesadilla cuando sus activos más vitales fueron destruidos en cuestión de minutos. El pánico se extendió como un reguero de pólvora entre las filas de los imperios. Sus líderes, que habían pasado siglos sin oposición, quedaron atónitos ante la escala y la eficacia de los ataques.
¿Cómo pudieron estas especies, antes consideradas débiles e insignificantes, haber montado un asalto tan coordinado y devastador? La confianza del imperio, construida sobre siglos de dominio indiscutible, comenzó a desmoronarse. Se habían creído invencibles, pero la coalición acababa de demostrar que su poder distaba mucho de ser absoluto. Tras los ataques, la Tierra transmitió un mensaje a través de la galaxia. Era una declaración simple y directa dirigida no solo a los imperios, sino a todas las especies que observaban desde la barrera. El mensaje dejaba claro que la Tierra y sus aliados no negociarían con tiranos. Los días de poder desenfrenado del imperio habían terminado y quienes habían sufrido bajo su dominio ya no vivirían en miedo. La transmisión se transmitió en todas las frecuencias, llegando incluso a los rincones más remotos de la galaxia. Fue una declaración de intenciones, una promesa de que la coalición no se detendría hasta doblegar a los imperios. Ahora, plenamente conscientes de la amenaza que enfrentaban, se apresuraron a reagrupar sus fuerzas armadas. Los líderes de la guerra se reunieron apresuradamente para evaluar los daños y planificar una respuesta, pero los ataques habían golpeado el núcleo de su poder, dejándolos desorientados y vulnerables. Siempre habían creído que ninguna fuerza en la galaxia podría desafiarlos, pero ahora se enfrentaban a un enemigo que no solo los había desafiado, sino que lo había hecho con un nivel de precisión y crueldad que nunca habían anticipado. A medida que los imperios comenzaban a montar una contraofensiva, la tensión en toda la galaxia se intensificó. El éxito inicial de la coalición había conmocionado a los imperios, pero también sirvió como una llamada de atención. Los imperios ahora eran plenamente conscientes de que se enfrentaban a un enemigo formidable y decidido, uno que no se rendiría ni sería fácilmente derrotado. Se preparaba para una guerra que determinaría el futuro de la galaxia, y por primera vez en siglos, los imperios se encontraron a la defensiva. La galaxia se sumió en el caos a medida que el conflicto entre la coalición y los imperios se intensificaba hasta convertirse en una guerra a gran escala. Lo que había comenzado como una serie de ataques estratégicos se transformó rápidamente en una batalla a gran escala por el futuro de incontables mundos. Los imperios, una vez tan seguros de su dominio, se encontraron a la defensiva, luchando por responder a los implacables ataques de la coalición. Impulsados por una determinación compartida de derrocar a sus opresores, la coalición continuó presionando para obtener ventaja, ejecutando operaciones cuidadosamente planificadas dirigidas a las fortalezas restantes del imperio mientras la guerra continuaba. Varias batallas clave surgieron como puntos de inflexión en el conflicto. En la órbita de un planeta rico en recursos, controlado por uno de los imperios más poderosos, se produjo un masivo combate de flotas. El imperio había movilizado a toda su flota. Estaban decididos a aplastar a las fuerzas de la coalición de un solo golpe decisivo, pero los comandantes de la Tierra, reconocidos por su brillantez táctica, anticiparon este movimiento y atrajeron a la flota imperial a una trampa utilizando tecnología avanzada de camuflaje y naves señuelo para crear confusión. Cuando llegó el momento oportuno, la flota de la coalición atacó con precisión milimétrica, diezmando las fuerzas del imperio y capturando el planeta con pérdidas mínimas. Otra batalla crítica se desarrolló en un denso campo de asteroides, donde las naves más pequeñas y ágiles de la coalición aprovecharon al máximo el terreno. Las naves de guerra más grandes del imperio, diseñadas para el combate en espacio abierto, tuvieron dificultades para navegar en el peligroso entorno. Sin embargo, las fuerzas de la coalición utilizaron los asteroides como cobertura, lanzando ataques relámpago que dejaron a las naves del imperio vulnerables y aisladas al final de la batalla. La flota del imperio había sido destrozada y la coalición había asegurado una posición estratégica vital a lo largo de estas batallas. El papel de los humanos. El ingenio y la resiliencia se hicieron cada vez más evidentes. Las fuerzas de la Tierra, aunque no eran las más grandes ni las más avanzadas tecnológicamente, superaban constantemente en maniobras y pensamiento a sus oponentes. Los ingenieros humanos desarrollaron armas innovadoras y sistemas defensivos que sorprendieron al imperio desprevenido, mientras que los soldados terrestres demostraron una determinación inquebrantable que inspiró a sus aliados e infundió miedo en sus enemigos. Los miembros de la coalición que antes veían a la Tierra con escepticismo ahora veían a la humanidad como un faro de esperanza, una fuerza que podía guiarlos a la victoria mientras la guerra se prolongaba. La caída del primer gran imperio fue un momento aleccionador para el Consejo Galáctico. Este imperio había sido uno de los más antiguos y poderosos. Sus gobernantes confiaban en que podrían resistir cualquier desafío, pero la implacable presión de la coalición, combinada con el declive interno de las poblaciones subyugadas del imperio, resultó ser demasiado para soportar la presión del imperio. Las defensas se derrumbaron, sus territorios fueron invadidos y su liderazgo fue capturado. La caída de este imperio marcó un punto de inflexión significativo en la guerra,
conmocionando a los imperios restantes y envalentonando a las fuerzas de la coalición. El fin. Las coaliciones celebraron esta victoria, reconociéndola como un paso crucial hacia su objetivo final, pero también sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Los imperios restantes, aunque debilitados, seguían siendo oponentes formidables y no se rendirían sin luchar. Mientras la coalición se preparaba para la siguiente fase de la guerra, permanecieron vigilantes, conscientes de que las batallas más peligrosas aún estaban por venir. La desesperación comenzó a apoderarse del imperio restante. Sus intentos de reagruparse y lanzar contraofensivas tuvieron un éxito limitado, ya que la coalición continuó superándolos en cada jugada. Los imperios, que antes confiaban tanto en su superioridad, ahora se veían obligados a afrontar la realidad de que no podían ganar por medios convencionales. Sus estrategias se volvieron cada vez más erráticos, impulsados por el miedo más que por la lógica y sus líderes comenzaron a contemplar acciones que antes habrían considerado impensable. En medio de esta creciente desesperación, la coalición se mantuvo centrada y decidida. Habían llegado demasiado lejos para flaquear y sabían que el comportamiento errático del imperio era una señal de que sus enemigos estaban al borde del colapso. Los líderes de la coalición instaron a sus fuerzas a mantener el rumbo, recordándoles que la victoria estaba al alcance, pero que requeriría disciplina y unidad continuas a medida que la guerra se acercaba a su clímax. La galaxia se encontraba al borde de una nueva era. Los imperios, una vez tan invencibles, ahora eran sombras de lo que eran. Su poder, erosionado por la implacable embestida de la coalición. La coalición, forjada en el fuego del conflicto, se había convertido en una formidable fuerza de cambio. Unidos por una visión compartida de una galaxia libre de tiranía, las batallas finales aún estaban por librarse, pero el resultado se estaba volviendo cada vez más claro. Los días de los imperios estaban contados y un nuevo orden estaba a punto de emerger de las cenizas del antiguo. La guerra había llegado a su capítulo final, el más desgarrador. Los imperios PEM restantes, acorralados y desesperados, reunieron sus fuerzas restantes para una última batalla. Esta sería la batalla que decidiría el destino de la galaxia, y ambos bandos lo sabían. Los imperios, con la espalda contra la pared, lanzaron todo lo que tenían a la lucha. Cada nave de guerra, cada soldado, cada arma de su arsenal. No tenían nada que perder y su desesperación los hacía peligrosos. La coalición también estaba preparada para la intensidad de la batalla que se avecinaba. Habían luchado duro para llegar a este punto y no flaquearían ahora que, a medida que la batalla se desarrollaba, se hizo evidente que este sería el conflicto más brutal e intenso que la galaxia jamás había visto. Los cielos se llenaron de la furia del combate, mientras las naves chocaban en una caótica danza de destrucción. Las explosiones iluminaron la oscuridad del espacio, mientras las fuerzas terrestres se enfrentaban en feroces escaramuzas. A lo largo de múltiples mundos, los imperios lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación, decididos a llevarse consigo a tantos enemigos como fuera posible. Sin embargo, la coalición, endurecida por años de conflicto e impulsada por un propósito común, se mantuvo firme. Cada golpe que el imperio asestó fue respondido con la misma fuerza y la determinación de la coalición nunca flaqueó. Las fuerzas de la Tierra desempeñaron un papel crucial en esta confrontación final. Se habían ganado una reputación de formidables guerreros y brillantes estrategas, y estuvieron a la altura de esa reputación. En el fragor de la batalla, la flota de la Tierra encabezó el asalto a la última fortaleza del imperio, un enorme mundo fortaleza que había sido la semilla del poder de uno de los regímenes más brutales. El imperio había concentrado sus fuerzas restantes aquí con la esperanza de presentar una resistencia final que cambiara el rumbo de la guerra. Sin embargo, los comandantes de la Tierra habían anticipado este movimiento e ideado un plan que explotaría las debilidades del imperio. La batalla por la fortaleza fue feroz, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas, pero las fuerzas terrestres, reforzadas por sus aliados, presionaron con una eliminación implacable. Apuntaron a las posiciones defensivas clave del imperio, desmantelando sistemáticamente su capacidad para resistir la tecnología avanzada de la Tierra, sumada al ingenio de sus aliados, resultó decisiva. Las fuerzas de la coalición rompieron las defensas de la fortaleza y las tropas terrestres lideraron la carga hacia el corazón del centro de mando del imperio. Los líderes del imperio, que alguna vez confiaron en su invencibilidad, fueron capturados o asesinados. La fortaleza cayó con la caída de este último bastión. Los imperios restantes desmoronaron sus fuerzas, desmoralizadas y sin líderes, comenzaron a rendirse y a concentrarse. El Consejo Galáctico, que una vez gobernó la galaxia con puño de hierro, ya no era el imperio definitivo. Al ver la señal de la victoria, ofreció su rendición incondicional, marcando el fin de el mensaje de la Tierra había sido claro desde el principio:
no habría negociación con tiranos ni compromiso con la opresión. Los imperios habían tenido la oportunidad de cambiar y la habían rechazado. Ahora, enfrentan las consecuencias de su arrogancia. Al asentarse la situación, la coalición comenzó la monumental tarea de reconstruir la galaxia. La guerra había dejado muchos mundos marcados y devastados, y había mucho trabajo por hacer. La Tierra emergió como líder en este nuevo orden, no como conquistador, sino como guía. La coalición, bajo el liderazgo de la Tierra, se centró en restaurar la paz, la justicia y la cooperación en toda la galaxia. Las especies anteriormente oprimidas tuvieron voz en el nuevo gobierno, asegurando que los errores del pasado no se repitieran. La coalición trabajó para desmantelar los restos de los antiguos regímenes, reemplazándolos con sistemas que priorizaban la libertad y la igualdad. El proceso de reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Había profundas heridas que sanar y las cicatrices de la guerra. Tardaron tiempo en desvanecerse, pero la coalición unida por sus experiencias compartidas y el liderazgo de la Tierra siguió adelante. Sabían que el futuro de la galaxia dependía de su capacidad para trabajar juntos y aprender de los errores que habían llevado al surgimiento de los imperios. En primer lugar, a medida que se formaban nuevos gobiernos, las viejas quejas, establecidas y atendidas, comenzaron a arraigar una sensación de esperanza. La galaxia, una vez dividida y dominada por el miedo, avanzaba hacia un futuro definido por la cooperación y el respeto mutuo. En esta nueva era, la Tierra era respetada no solo por su destreza militar, sino también por su compromiso con los principios de justicia y libertad. La coalición había demostrado que incluso las fuerzas más poderosas podían ser vencidas cuando la gente se unía por una causa común. El papel de la Tierra en la guerra había sido crucial, pero fue su visión de futuro lo que realmente los distinguió. No habían luchado por la conquista, sino por el derecho de todas las especies a vivir sin miedo y a determinar su propio destino. A medida que la galaxia entraba en este nuevo capítulo, las especies anteriormente oprimidas ahora eran iguales, ya no estaban sujetas a los caprichos de los tiranos. La coalición, que una vez fue una alianza desorganizada de los desesperados y oprimidos, se había convertido en la base de un nuevo orden que valoraba la cooperación por encima de la dominación y la libertad. Control excesivo. La Tierra, como líder en esta nueva era, continuó guiando a la coalición con sabiduría y justicia, asegurando que los sacrificios hechos durante la guerra no fueran en vano.